Por eso, las runas no son para todo el mundo. Si te interesan las runas, este es el primer video que deberías de ver, hasta el final. Las runas, asociadas con los vikingos, pero que van mucho más allá, reflejan la visión del mundo de los pueblos germánicos, que en su momento lo plasmaron en su alfabeto. Poco se sabe de los detalles exactos de sus significados, pero sus gráficos lograron sobrevivir el paso del tiempo, y los estudios realizados nos acercan a una aproximación de lo que representaban en su momento. Hola espíritu mágico, ¿cómo estás? En este video te contaré qué son las runas, y en el próximo te daré más detalles sobre ellas. Cuando comencé a investigar sobre las runas, ojo, todavía estoy estudiando y aprendiendo, me encontré con un gran problema: las fuentes de información. Resulta que a partir de los años 80, con la nueva era y tantas cosas espirituales que se pusieron de moda, se popularizaron algunos libros sobre las runas. ¿Y qué pasó? Algo bueno y algo malo. Lo bueno, las runas se dieron a conocer a grandes masas debido a estos libros comerciales que se pusieron de moda. Lo malo, que los libros tuvieron mucho relleno esotérico. También lo mezclaron con cosas de Wicca y otras más. Para venderlos más fácil, lógicamente los hicieron más comerciales y de lectura ligera en vez de basarse en la evidencia arqueológica y los estudios académicos. Y así comenzó un tipo de deformación, por usar un término, porque muchos autores posteriores publicaron nuevos libros basados en esos primeros que ya venían con detalles técnicos. Imagínate que le sacas una fotocopia a un documento. ¿Qué pasa si le haces una fotocopia a la copia del documento y lo continúas haciendo? Y no solo eso, sino que agregas tus notas y modificaciones a las copias. Al final tienes una cosa que no se compara a la primera. Esto es una forma exagerada de explicarte lo que pasó con las runas. La mayoría de los libros populares están llenos de las interpretaciones e inventos de los autores, como lo de la runa blanca, por darte un ejemplo. Si te interesa, le dedicaré el último video de las runas a este tema en particular. Entonces, ¿qué fue lo primero que aprendí? Lo que ahora compartiré contigo. A revisar las citas bibliográficas. Tú sabes, todas esas letras con títulos y autores al final de los libros. Bueno, yo nunca le presté atención. También aprendí a buscar mejores libros. Si puedes, busca libros de historia, de arqueología y o de antropología. También debes tener cuidado con los escritores académicos modernos. Hay que leer con más atención esos libros. No creas que por tener un título o ser alguien famoso significa que tiene más o menos razón que otros. La reputación y la fama no determinan la credibilidad de una persona. Y si eres medio friki como yo, profundiza más y entra en el folclore y las costumbres de los pueblos involucrados en tu tema de investigación. En este caso, las runas. Yo hasta terminé encontrando libros de Islandia y revisando folclore escandinavo. Y te doy otro tip. Busca los libros en sus idiomas originales. Te juro que conseguirás información más auténtica. Y me parece espectacular todo lo que puedes aprender. Es que es una cosa impresionante. Porque cada civilización tiene su manera de ver las cosas. Es algo muy particular y el significado cambia. Podemos tener palabras equivalentes o algunas que se corresponden, pero muchas expresiones simplemente no existen para todas las personas del mundo. Hay conceptos que no se usan en ciertos territorios, o el orden de las palabras cambia por completo. Y esto hay que tomarlo en cuenta, así como el contexto cultural y religioso. Si de verdad te interesan las runas, no alardees de ellas. No ofrezcas consultas después de un curso de una semana,
Ni te hagas llamar maestro rúnico si ni siquiera eres capaz de mostrar respeto ante lo que es una herencia cultural antigua. Y este respeto comienza con la investigación, no con el aprendizaje de manuales esotéricos. Espero no sonar regañón, pero reflexionando sobre este tema me di cuenta de algunos fallos comunes que cometemos todos. Por eso, las runas no son para todo el mundo. Ni todos llegarán a conocerlas realmente si se acercan solo a la superficie en vez de sumergirse en sus misterios. De hecho, es posible que la palabra runa signifique misterio o secreto. Las runas fueron usadas por los pueblos germánicos que habitaron una gran área del norte de Europa, hasta que comenzaron a ser reemplazadas por el alfabeto romano. En la actualidad, los principales idiomas que usan los descendientes de esos pueblos germánicos son el inglés, el alemán, el holandés, el danés, el sueco, el noruego y el islandés. Por eso te comenté que comencé a encontrar libros muy interesantes que ni siquiera se han traducido al español. Pero ¿quién se los va a leer si es más fácil memorizar el manual esotérico de la librería de la esquina? Ese es el deber del estudiante. Algo que también debes saber es que para esos pueblos germánicos las runas eran más que un sistema de escritura. Eran parte de su cultura mágica y religiosa. La verdad es que no sabemos mucho de sus prácticas, pero sí que las usaron en magia como hechizos de protección para curar y para triunfar en las batallas. Mitológicamente, las runas son descritas en la Edda poética, para ser precisos en Havamal, una colección de poemas antiguos escandinavos donde Odín habla de la experiencia que le dio acceso a las runas. Sé que colgué de un árbol mecido por el viento todas las 9 noches, por mi lanza herido y ofrecido a Odín. Yo mismo, a mí mismo, en ese árbol del cual nadie conoce de dónde corren sus raíces. Nadie me salvó con pan ni con un cuerno para beber. Miré hacia las profundidades, tomé las runas, gritando las tomé. Luego caí al suelo. Si llegaste hasta aquí, imagino que quieres saber más sobre las runas. ¿Dónde comenzar? Esa es la pregunta. Las Eddas has de estudiar. Esa es la respuesta. Así podrás comprender el contexto del mundo rúnico, conociendo los antecedentes culturales y religiosos, y mostrando respeto a esos antepasados y a sus dioses. Porque cuando sacamos de contexto algo que tiene un profundo significado cultural, amenazamos su identidad, le hacemos perder fuerza y su comprensión se desvanece, se transforma en otra cosa, algo pobre, sin sustancia. Nota: no tomes las runas a la ligera. Las fuentes antiguas dan la impresión de que pueden ser peligrosas y dañar a los que no están preparados para ellas. A pesar de esto, se cree que las runas tuvieron connotaciones mágico-religiosas durante siglos. Mi experiencia con las runas. ¿Quieres que te cuente mi historia con ellas? Dímelo en los comentarios y te puedo hacer un video extra sobre eso. No soy un experto en las runas. Comencé a estudiarlas en serio desde el año pasado, a mi ritmo y cuando ellas me llamaron. El único consejo que podría darte es este: busca un terreno sólido sobre el cual construir. Revisa las fuentes y aprende a discernir. Solo así lograrás separar el trigo de la paja. Lee entre líneas y aprende a encontrar las opiniones, los inventos y las creencias de los autores para separarlas de los estudios serios y las evidencias históricas. Puedes comenzar leyendo la Edda poética y también el Havamal, incluso los libros que considero de mala calidad, porque así te puedes crear una opinión más objetiva, pero no te los recomendaría para iniciar a estudiar las runas. ¿Qué te gustaría saber sobre las runas?
Dímelo abajo en los comentarios. En la segunda parte de este video te hablaré sobre la estructura de las runas y otros detalles. Luego le dedicaré un video a cada una de ellas. Si te interesa, activa la campanita para que recibas la notificación. Recuerda, vive y ama intensamente. ¡Mua!